¿Te vas a casar con un colombiano, para irte a vivir a un país pobre y lleno de problemas? Esa fue la frase exacta, cargada de veneno, prejuicio y miedo, que atravesó el pecho de una mujer nacida en la gélida y perfecta Islandia. La hermana mayor de Emily había tomado una decisión que para su familia era poco menos que un suicidio social y económico. Había elegido dejar atrás la seguridad del primer mundo para irse a vivir con su prometido a un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Colombia. Si te pones en los zapatos de esta familia islandesa, tal vez puedas entender su terror. En los noticieros que veían del otro lado del mundo, Colombia era un país del que solo se hablaban tragedias, violencia, inestabilidad económica, calles peligrosas, falta de oportunidades y un desarrollo estancado. ¿Qué clase de futuro le esperaba allí? ¿Qué felicidad podía encontrar una mujer europea en un lugar donde supuestamente la gente apenas sobrevivía el día a día? Colombia no es el país que ustedes creen que es, fue la única respuesta de su hermana, con una sonrisa serena que a Emily le pareció una total locura. Decidida a destapar la verdad, a rescatar a su hermana de lo que consideraba un error garrafal y a demostrarle que el amor no ha de comer, Emily armó sus maletas y voló hacia Sudamérica. Pero lo que la estaba esperando al bajar de ese avión, y las lecciones que estaba a punto de recibir de la gente más humilde, destrozarían por completo su visión del mundo. Si ves y escuchas esta historia hasta el final, te aseguro que tu propia definición de lo que significa ser rico y exitoso va a cambiar para siempre. Todo comenzó en Reykjavik, la capital de Islandia. Un país diminuto de apenas 370.000 habitantes, donde el frío cala los huesos durante casi todo el año, pero donde el sistema económico es un reloj suizo. En ese entorno, Emily, una joven contadora de 26 años, vivía inmersa en hojas de cálculo, balances financieros y la idea de que la seguridad de una cuenta bancaria era el único pilar de una vida decente. En su casa, de madera y perfectamente calefaccionada, la familia se reunía alrededor de la chimenea para resguardarse de la nieve. Una noche de invierno, el aroma a café recién filtrado llenaba la sala. Anna, la hermana mayor de Emily, quien llevaba años viajando por el mundo como fotógrafa independiente, había vuelto a casa por unos días. Emily sostenía su taza con ambas manos, mirando el rostro de su hermana, iluminado por el fuego. Anna siempre había sido un espíritu libre, pero esa noche, su mirada tenía una profundidad diferente, una especie de calma que Emily no lograba descifrar. «Tengo que decirles algo importante», pronunció Anna. Su voz fue suave, pero tuvo el peso de un ancla cayendo en medio de la sala. Su madre, Margaret, dejó de tejer. Su padre, Olafur, bajó el periódico. El corazón de Emily empezó a latir con fuerza, presintiendo el impacto. «Me voy a casar con un colombiano. Y nos vamos a ir a vivir a su país, a un pueblo en las montañas de Antioquia». La frase cortó el aire como una cuchilla de hielo. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Las manos de su madre empezaron a temblar levemente, haciendo que la taza de té que sostenía tintineara contra el plato. En el ceño de su padre se dibujó una arruga profunda y oscura. Emily tragó saliva. ¿Colombia? El nombre de ese país detonó en la mente de Emily una avalancha de imágenes de noticieros internacionales. Tráfico, caos urbano, pobreza extrema, casas a medio terminar, selvas peligrosas, una economía donde el dinero pierde valor cada día y donde la gente, supuestamente, huye en busca de un futuro mejor. Si fuera a Bogotá o a una ciudad grande para trabajar en una multinacional, tal vez podría entenderlo, dijo su madre con la voz quebrada, en un tono que era mitad reclamo y mitad súplica. ¿Pero un pueblo en las montañas? ¿Estás perdiendo la razón? ¿Cómo vas a ser feliz en un lugar así? Su padre, con el tono grave y autoritario que usaba en las discusiones financieras, intervino. Anna, he leído sobre la economía sudamericana. La inflación los ahoga, los jóvenes no consiguen buenos empleos, la infraestructura es deficiente. No hay futuro en un lugar donde la economía no es sólida. Estás tirando tu vida a la basura. Emily, en su interior, pensaba exactamente lo mismo. Su hermana había recorrido Europa, Asia, Norteamérica.
Porque, de todos los lugares del planeta, elegir un país que, según las estadísticas que Emily manejaba en su oficina, estaba en perpetua crisis. Y peor aún, ¿por qué un pueblo rural? Anna, sin embargo, no perdió la calma. No se alteró ni levantó la voz. Miró a sus padres, luego a Emily, con una sonrisa que desbordaba una paz incomprensible. Colombia no es lo que muestran las noticias. No es lo que ustedes creen. Si fueran, lo entenderían. Esa respuesta tan corta se le clavó a Emily en la mente como una espina. ¿Era verdad? ¿O era simplemente la negación desesperada de una mujer cegada por el enamoramiento? Esa noche, Emily no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, mirando el techo de su habitación. La idea de que su hermana estuviera a punto de condenarse a una vida de carencias la atormentaba. Si Anna estaba a punto de arruinar su futuro, alguien tenía que hacerla entrar en razón. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, Emily habló con una firmeza que sorprendió hasta a sus propios padres. Yo voy a ir. Voy a volar a Colombia. Quiero ver con mis propios ojos cómo es la vida allá. Y si veo que Anna está viviendo en la miseria o cometiendo un error, les juro que la voy a convencer de volver a Islandia. Su madre suspiró aliviada, como si Emily fuera una enviada al rescate. Su padre asintió gravemente. Anna, al escucharla, solo sonrió de nuevo. Una sonrisa extraña, llena de una seguridad que a Emily le resultaba irritante. Semanas después, Emily estaba sentada en un avión, cruzando el Océano Atlántico hacia Sudamérica. Mientras miraba por la ventanilla el inmenso mar de nubes, repetía en su cabeza su plan. Estaba convencida de que encontraría un país caótico, una infraestructura en ruinas y a su hermana tratando de fingir que todo estaba bien en una casa precaria. Tenía los argumentos económicos preparados para desmontar cualquier excusa. Sin embargo, toda esa armadura de prejuicios europeos iba a empezar a desmoronarse desde el mismo segundo en que pusiera un pie en tierra colombiana. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, cerca de Medellín, Emily se detuvo en seco. El aeropuerto era amplio, moderno, con enormes ventanales por donde entraba una luz cálida que bañaba unos pisos relucientes. La gente caminaba a buen ritmo, pero sin esa frialdad mecánica y gris de los aeropuertos del norte de Europa. Había ruido, sí, pero no era un caos agresivo, era el murmullo de un país vivo. Mientras caminaba hacia la zona de reclamo de equipaje, ocurrió algo que rompió su primer esquema mental. Delante de ella, a un turista estadounidense se le abrió mal la mochila y varios de sus objetos personales, incluyendo una cámara costosa y algunos documentos, cayeron esparcidos por el suelo brillante. Emily, acostumbrada al individualismo nórdico donde la gente suele apartar la mirada para no incomodar, se detuvo por reflejo. En fracción de segundos, un hombre colombiano de traje, que caminaba apurado en dirección contraria, se detuvo, se agachó sin decir una palabra y empezó a recoger las cosas junto al turista. Le alcanzó la cámara con cuidado, le sonrió de manera genuina y, cuando el turista le dijo un torpe «gracias», el hombre simplemente respondió tranquilo, con mucho gusto, «bienvenido a Colombia», le dio una palmadita en el hombro y siguió su camino hacia su puerta de embarque. Emily se quedó sin aliento. En su país, la gente es educada, por supuesto, pero esto era distinto. No era una cortesía distante. Era una ayuda espontánea, cálida, sin esperar absolutamente nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento. El hombre no lo hizo por obligación, lo hizo porque le nació del alma. ¿Acaso esto es normal aquí?, se preguntó a sí misma, sintiendo una pequeña punzada de desconcierto. Tras pasar los controles, salió por las puertas automáticas y allí estaban. Anna la esperaba junto a Camilo, su esposo. Camilo era un hombre de unos 30 y tantos años, de sonrisa amplia, mirada noble y una postura que transmitía una tranquilidad inmensa. Apenas vio a Emily, no le dio un apretón de manos frío y profesional. Se acercó con un respeto profundo pero cercano, le dio un abrazo breve y cálido, y le dijo, «Emily, qué alegría tenerla por fin en nuestra tierra. Bienvenida a su casa». Esa frase, su casa,
pronunciada con tanta naturalidad a una completa desconocida, descolocó a la contadora islandesa. Muchas gracias, es un placer, respondió ella, sintiéndose un poco rígida con su inglés impecable. Camilo tomó su maleta pesada sin el menor esfuerzo y las guió hacia el estacionamiento. Emily iba preparada para subirse a un vehículo estartalado, pero el auto de Camilo era moderno, estaba impecablemente limpio y olía a café y a frescura. Mientras el auto descendía por las sinuosas carreteras de montaña hacia el pueblo, Emily no podía apartar la vista de la ventana. En lugar de los paisajes áridos, tristes o descuidados que su mente había fabricado, se encontró con un estallido de vida abrumador. Montañas de un verde tan intenso que parecía irreal, valles profundos, flores de colores que ella ni siquiera sabía que existían brotando en los bordes de la carretera. El clima no era sofocante ni agresivo, era una brisa fresca y primaveral constante. A medida que avanzaban, las carreteras estaban pavimentadas, había pequeños paradores muy limpios y la gente se veía trabajando pacíficamente. El escenario de pobreza desoladora que traía en la mente simplemente no encajaba con el paisaje vibrante que estaba atravesando. Las montañas aquí en Antioquia son nuestra vida, dijo Camilo desde el volante, notando cómo Emily miraba al horizonte. A veces los caminos son duros por las lluvias, pero la tierra es muy agradecida. Uno siembra una piedra y le sale una flor. Lo dijo sin ninguna queja, sin resentimiento por las dificultades del clima, sino con un orgullo profundo y arraigado. Después de unas horas de viaje, entraron al pueblo. Emily esperaba ver calles de tierra y casas cayéndose a pedazos. En su lugar, el vehículo rodó por calles empedradas impecables. Las casas eran grandes, de arquitectura colonial, pintadas con colores vibrantes, rojos, azules, amarillos. Todas tenían balcones de madera tallada de donde colgaban cascadas de geranios, orquídeas y helechos. El parque principal era un centro de actividad fascinante, con una iglesia imponente y árboles inmensos que daban sombra a decenas de personas que tomaban café en pequeñas mesas en la acera. No había miseria. Había una dignidad estética y cultural que Emily no se esperaba. El auto se detuvo frente a una de estas casas grandes. Llegamos, dijo Anna con una sonrisa de oreja a oreja. Emily bajó del auto y se quedó petrificada. La casa no era una choza. Era una vivienda de techo de teja de barro, con una puerta de madera maciza altísima. Al entrar, el olor a cera roja para pisos y a madera antigua la envolvió. La casa era enorme, con un patio central abierto al cielo, rodeado de corredores llenos de plantas, mecedoras y un piso brillante. Todo estaba inmaculadamente limpio. ¿Esta es su casa?, logró articular Emily, casi en un susurro. La imagen de su hermana sufriendo en un rancho marginal se evaporó en el aire frío del patio. ¿Estás cansada del viaje? Ven, siéntate, le dijo Anna, llevándola a una de las mecedoras en el corredor. Emily se dejó caer en el asiento. La madera crujió suavemente y una sensación de paz que no había sentido en las oficinas de Reykjavik comenzó a invadirla. Camilo apareció desde la cocina trayendo una bandeja con 3 tazas pequeñas de cerámica que humeaban. Un tintico para que se le quite el frío del viaje, Emily. Ojalá le guste. Emily tomó la taza caliente entre sus manos. El aroma era fuerte, dulce, tostado. Al dar el primer sorbo, un sabor profundo y exquisito, endulzado con panela, le recorrió la garganta. En Islandia el café se toma por litros para mantenerse despierto y productivo. Este tintico, en cambio, no era combustible para trabajar, era una invitación a pausar, a conversar, a estar presente. Está delicioso, dijo, y la sonrisa de Camilo al escucharla fue tan honesta que a Emily le dio vergüenza haber pensado tan mal de él. Esa primera noche, Emily durmió en una habitación de techos altos, bajo cobijas gruesas, escuchando el sonido de los grillos y el correr del agua de una fuente en el patio. Pero antes de dormirse, las dudas seguían martillando su cabeza. La casa era hermosa y Camilo era amable, sí. Pero, ¿y el resto? Esto debía ser una excepción. Seguramente la vida fuera de estas paredes era dura, hostil y carente de futuro.
decidió que al día siguiente empezaría a buscar la verdadera cara del país. A la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, un aroma espectacular la sacó de la cama. Al salir al corredor hacia el comedor, se encontró con una mesa que parecía preparada para un batallón. En Islandia, su desayuno consistía en un pan oscuro, un poco de yogur y queso, comido de pie antes de salir corriendo a la oficina. Aquí, la mesa estaba rebosante de colores y texturas. Había arepas de choclo doradas humeando sobre un plato de barro, huevos revueltos con tomate y cebolla, tajadas de queso fresco, un tazón con fruta picada, papaya, mango, banano, y una jarra de chocolate espumoso que Camilo estaba batiendo con un molinillo de madera. ¿Todo esto es solo para nosotros?, preguntó Emily, con los ojos muy abiertos. Claro, respondió Camilo riendo. ¿En Colombia el desayuno sagrado? Emily. Es lo que nos da la fuerza para enfrentar el día. Uno no puede salir a la calle con el estómago vacío. Eso es pecado. Emily se sentó y probó la arepa con queso. El contraste entre el maíz dulce y el queso salado era una explosión en su paladar. El chocolate caliente le dio un abrazo al alma. Mientras comía, notó algo: Camilo y Anna habían preparado todo juntos. No había tensión, no había prisa. Compartían la cocina como si fuera un baile. Camilo, ¿tú cocinas antes de ir a trabajar?, preguntó ella, sorprendida, pues en su cultura, los hombres que salían a trabajar temprano rara vez hacían desayunos tan elaborados para la familia. Claro, Emily. Aquí en la casa somos un equipo. El que se levanta primero pone a hacer el tinto y calienta la arepa. Así nos cuidamos, respondió él con una naturalidad absoluta. Esa simple respuesta empezó a romper otra de las ideas preconcebidas de Emily sobre el machismo y los roles estrictos que ella pensaba que regían en las sociedades latinoamericanas. Después del desayuno, Ana propuso salir a caminar por el pueblo. Al salir a la calle de piedra, Emily empezó a notar el verdadero ritmo de la vida colombiana. No habían caminado ni media cuadra cuando un hombre mayor, con sombrero aguadeño y un poncho al hombro, se detuvo, se quitó el sombrero y les dijo con voz fuerte y amable: «Buenos días, doña Ana. ¿Cómo me le va? ¿Y esta señorita tan bonita es su visita?». Ana respondió con la misma alegría: «Don Arturo». «Sí, es mi hermana que viene de Islandia». El hombre le sonrió a Emily, asintió con respeto y les deseó un feliz día. Caminaron otra cuadra y la señora de la panadería salió a saludarlos. Luego el señor de la tienda de la esquina. ¿Ustedes conocen a todo el mundo?, preguntó Emily, asombrada. ¿En Reykjavik? Uno podía vivir 10 años en el mismo edificio y solo cruzar miradas incómodas en el ascensor. Aquí no somos solo personas que viven en la misma calle, Emily, explicó Anna. Aquí somos una comunidad. Todos saben quién es el vecino, cómo se llaman sus hijos, si alguien está enfermo. Si a mí me falta un poco de azúcar, toco la puerta de al lado. Si a don Arturo se le enferma una vaca, el pueblo entero va a ayudarle. Uno nunca está solo. Ese concepto de comunidad comenzó a calar hondo en Emily. Al mediodía, mientras estaban en la casa, alguien tocó la pesada puerta de madera. Anna abrió y era una señora mayor, doña Rosa, una vecina de un par de casas más abajo. Traía en sus brazos una canasta pesada. «Mija», le dijo a Anna, «ayer bajé a la finca y los palos de mango estaban que se reventaban. También le traje unos plátanos y unos aguacates para que le dé a la hermanita que viene de tan lejos, para que pruebe lo bueno de nuestra tierra». Emily, viendo la abundancia de comida fresca y perfecta, se acercó y, por instinto europeo, sacó su billetera de la cartera. «¿Cuánto le debo, señora Rosa?», preguntó en inglés, esperando que Anna tradujera. Doña Rosa la miró, luego miró el dinero, y soltó una carcajada que resonó en todo el corredor. Anna le tradujo rápidamente y la señora levantó las manos como ofendida, pero sin perder la sonrisa.
No me ofenda, mija. ¿Cómo le voy a cobrar? Esto es un detallito. La tierra nos da de sobra y lo que sobra se comparte. Guárdese esa plata. Con que se lo coma con gusto y se lleve un buen recuerdo de Colombia, yo quedo bien paga. Emily retiró la mano, sintiendo que sus mejillas ardían de vergüenza. En su mundo, todo tenía un precio, todo se facturaba, todo era una transacción. Aquí acababa de presenciar una economía completamente diferente, la economía del afecto, de la solidaridad, del hoy por ti, mañana por mí. Guardó la billetera y le dio las gracias a doña Rosa con una torpe pero sincera reverencia, a lo que la mujer respondió dándole una palmada cariñosa en el hombro. Ese fin de semana, Camilo les anunció que había un convite en la vereda, la zona rural aledaña al pueblo, para arreglar un pedazo del camino de tierra que las lluvias habían dañado, y que después iban a hacer un sancocho comunitario. Emily no entendía muy bien el concepto, pero decidió acompañarlos. Al llegar, vio a unas 20 personas, hombres, mujeres y niños, trabajando juntos bajo el sol con palas y picas. Pero no había caras largas. Había un radio viejo sonando con música de cuerdas campesinas, había chistes, había risas. Y un poco más allá, bajo la sombra de unos árboles enormes, varias mujeres estaban alrededor de una olla gigantesca de aluminio negro, montada sobre 3 piedras con un fuego de leña ardiendo debajo. «Ven, ayúdame», le dijo Anna. Emily, que en su país no cocinaba para más de una persona, se vio de pronto sentada en un tronco de madera, con un cuchillo en la mano, rodeada de señoras que no hablaban ni una gota de inglés. Le pasaron un manojo de cilantro y unas papas. Una de las abuelas del grupo se sentó a su lado y, con gestos y paciencia infinita, le enseñó cómo pelar la papa sin llevarse media pulpa, y cómo picar el cilantro finito. «Así, mi niña, con cuidadito», le decía la abuela, guiando sus manos. Emily, a pesar de la barrera del idioma, sintió una conexión brutal. No la juzgaban por ser extranjera o torpe, la abrazaban integrándola al rito de preparar la comida para todos. Cuando el trabajo en el camino terminó, todos se reunieron alrededor de la olla humeante. El olor a leña, a yuca, a plátano, a carne y a especias era embriagador. Sirvieron el sancocho en platos hondos. Todos se sentaron en la yerba, en troncos, en sillas plásticas. No importaba quién era el gerente del Banco del Pueblo y quién era el campesino que cultivaba café, en ese sancocho, todos eran iguales, todos compartían el mismo alimento, bromeaban y se cuidaban. Aquí, donde comen 2, comen 3, y donde comen 20, comen 30, le tradujo Anna a Emily, repitiendo el viejo dicho colombiano. Emily probó el sancocho. El caldo, espeso y caliente, le pareció el manjar más delicioso que había probado en su vida. Miró a su alrededor. Vio a los ancianos riendo con los más jóvenes, vio el respeto con el que se trataban, la forma en que se pasaban los platos, la profunda alegría de estar vivos y estar juntos. Esa noche, de regreso en la casa colonial, Emily no pudo contener sus pensamientos. Se sentó en el corredor a mirar el cielo estrellado. Había venido a este país creyendo que traía el conocimiento superior del primer mundo, convencida de que traía la llave del éxito económico para rescatar a su hermana de la pobreza. Y sin embargo, sintió una envidia profunda. En Islandia tenía cuentas bancarias abultadas, un apartamento moderno, internet de alta velocidad y un sistema de salud impecable. Pero no tenía una doña Rosa que le trajera mangos. No tenía un don Arturo que le quitara el sombrero en la calle. No tenía una abuela que le enseñara a picar cilantro con amor. Estaba rodeada de dinero, pero estaba emocionalmente sola. Al día siguiente, Camilo propuso llevarlas a visitar una de las fincas cafetaleras en lo alto de la montaña. Subieron a un viejo y colorido Jeep Willys, esos vehículos icónicos del eje cafetero y Antioquia, que trepaba por las pendientes de tierra como si tuviera garras. A medida que subían, el paisaje se volvía aún más espectacular. Miles de plantas de café alineadas en las laderas empinadas, un verde interminable que se perdía en las nubes. Al llegar a la finca, fueron recibidos por don Hernando,
un caficultor de manos gruesas como raíces de árbol y rostro curtido por el sol. Don Hernando los invitó a sentarse en el balcón de su casa de madera, desde donde se veía todo el valle. Les sirvió aguapanela caliente con queso. Emily miró todo el cultivo y, usando a Anna de traductora, le hizo una pregunta a don Hernando: ¿Ustedes construyeron todo esto a mano, en estas montañas tan empinadas? Debe ser un trabajo increíblemente duro. ¿Por qué no buscan un trabajo más fácil en la ciudad, donde la economía es más estable? Don Hernando sopló su aguapanela, miró las montañas, luego miró a Emily con una paciencia ancestral y habló con una voz profunda. Mija, trabajar la tierra es duro. No le voy a decir que no. Hay días en que la espalda no da más y el precio del café a veces no ayuda. Pero usted me pregunta que por qué no me voy para la ciudad. Le voy a decir por qué. Porque esta tierra me la dejaron mis abuelos. Cada mata de café que usted ve ahí tiene el sudor de mi papá y el mío. Si yo me voy, ¿quién cuida la montaña? En la ciudad yo podría tener unos pesos más, pero viviría encerrado en una caja de cemento, respirando humo y sin conocer al vecino. Hizo una pausa, le dio un sorbo a su bebida y continuó. La riqueza no es la cantidad de billetes que uno tiene guardados en un banco, señorita. La riqueza es poder levantarse por la mañana, respirar este aire limpio, tomarse un tinto mirando el valle, tener a la familia sana bajo un techo. Y tener un plato de comida para ofrecerle al que llega cansado del camino. Yo no tendré los lujos de los ricos de su país, pero le aseguro que no hay un hombre en el mundo que duerma más tranquilo que yo. Esa fue la estocada final. Las palabras de don Hernando, simples pero de una sabiduría aplastante, derrumbaron el último ladrillo de la pared de prejuicios que Emilia había construido. Se quedó mirando el valle, el mar de montañas verdes, sintiendo el calor de la taza de aguapanela en sus manos. Entendió que la visión del mundo con la que había sido educada estaba incompleta. Para su cultura, un país exitoso era aquel que producía más, consumía más y acumulaba más. Pero aquí, en las montañas de Colombia, el éxito se medía en la calidad de las relaciones humanas, en la capacidad de ser resiliente, en el respeto por los antepasados y la tierra, y en la voluntad inquebrantable de compartir lo poco o lo mucho que se tuviera. Esa tarde, al regresar al pueblo, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre los techos de teja. Emily se paró bajo el alero de una panadería junto a Anna. El olor a pan de bono recién horneado y a café flotaba en el aire frío de la lluvia. Emily miró a su hermana, que tenía los ojos fijos en la plaza, con una sonrisa de absoluta paz. Tenías razón, dijo Emily, con la voz quebrada. Las lágrimas empezaron a formarse en sus ojos, mezclándose con la humedad del ambiente. Tenías toda la razón, Anna. Yo pensaba que eras una ingenua. Que estabas cometiendo el peor error de tu vida. Vine hasta aquí con la intención de obligarte a volver. Pero ahora me doy cuenta de que yo soy la que es pobre. Nosotros somos los que estamos equivocados. Tú encontraste algo que todo el dinero de Islandia no puede comprar. Anna la abrazó. Un abrazo fuerte, de esos que curan. No llores, Emi. El mundo nos enseña a medir la felicidad con una regla equivocada. Yo tampoco lo entendí hasta que Camilo me trajo aquí. Me enamoré de él, sí. Pero también me enamoré de la forma en que esta gente vive. De su capacidad para sonreír y ayudarse aunque tengan problemas. Aquí aprendí a vivir de verdad. Los últimos 2 días en Colombia fueron para Emily un despertar constante. Ya no miraba las cosas buscando efectos o señales de subdesarrollo. Cuando iba a comprar el pan, saludaba con un torpe pero entusiasta, buenos días. Cuando una señora en la calle le ofreció un paraguas para cruzar la plaza bajo la lluvia, ella lo aceptó con gratitud infinita, entendiendo que ese era el tejido social que mantenía a este país vivo a pesar de cualquier crisis política o económica. Se dio cuenta de que Colombia es un país inmensamente rico. Rico en agua, rico en montañas, rico en sabores, pero sobre todo, obscenamente rico en calidad humana. La mañana en que tuvo que regresar al aeropuerto, el dolor de la despedida fue agudo. Camilo la abrazó y le entregó una bolsa de tela.
Para que se lleve un pedacito de nuestra tierra, Emily. Es café de la finca de don Hernando. Para que cada vez que haga frío por allá, se tome un tinto y se acuerde de que aquí siempre tiene su casa y su familia. Emily se soltó a llorar, sin poder contenerse. Las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras abrazaba a Camilo y luego a su hermana. No quería irse. Dejar ese calor, ese color y esa comunidad para volver al invierno nórdico y a la soledad de su apartamento le partía el corazón. El vuelo de regreso a Reykjavik fue largo, pero Emily no durmió. Abrió la mesa plegable de su asiento y sacó su cuaderno de notas. Comenzó a escribir, no un balance contable, sino una carta a sus padres. Necesitaba encontrar las palabras exactas para explicarles el milagro que había vivido. Necesitaba que entendieran que Colombia no era un titular amarillista en la televisión. Semanas después. En la sala de la casa en Islandia. El invierno aullaba afuera. Sus padres, Olafur y Margret, estaban sentados frente a ella. Emily había traído fotos. Pero sobre todo, había traído el café de don Hernando, cuyo aroma ahora llenaba la sala de madera. Mamá, papá, comenzó Emily, mirando el fuego de la chimenea. Fui a buscar pobreza y miseria, porque eso es lo que la televisión nos enseñó a esperar de Latinoamérica. Pero lo que encontré me dio una lección de humildad que nunca voy a olvidar. Sus padres la escuchaban en un silencio tenso, esperando el veredicto. Anna es inmensamente feliz. Es más feliz y más rica de lo que cualquiera de nosotros es aquí. Su padre frunció el ceño. ¿Rica? ¿Encontraron petróleo en ese pueblo qué? Emily sonrió, una sonrisa calcada a la que Anna le había dado antes de irse. No, papá. Son ricos porque si alguien se enferma, todo el pueblo está allí para cuidarlo. Son ricos porque cultivan su propia comida con amor y orgullo, y si tienen de sobra, se la regalan al vecino sin pedir una moneda a cambio. Son ricos porque saben que el tiempo no es oro para guardarlo en un banco, sino que el tiempo es para sentarse a tomar un café, mirarse a los ojos y preguntarse genuinamente cómo están. Nosotros tenemos seguridad financiera, sí. Y eso está bien. Pero hemos perdido la conexión humana. Vivimos aterrados de quedarnos sin dinero, y ellos, que tienen mucho menos, viven celebrando que están vivos hoy. La madre de Emily comenzó a llorar en silencio. Las palabras de su hija menor, siempre tan racional y calculadora, tenían una verdad innegable que lograba perforar cualquier barrera. El padre, que había cruzado los brazos en actitud defensiva, lo relajó lentamente. ¿De verdad la trataron bien?, preguntó con voz ronca. Me trataron como si fuera su propia sangre, respondió Emily. Camilo es un hombre excepcional. ¿Y su gente? Su gente es el tesoro más grande que tiene ese país. No tienen que preocuparse por Anna. Deben estar orgullosos de la familia que está formando allá. De hecho, papá, mamá. Quiero que el próximo año vayamos todos. Quiero que se sienten en esa plaza, bajo esos balcones de flores, y entiendan lo que es vivir con el alma llena. Aquel invierno en Islandia fue duro, como siempre. Pero Emily había cambiado. En su trabajo en la firma de contabilidad, cuando veía a algún colega cargado de carpetas, ya no pasaba de largo, se detenía y le ofrecía ayuda. Empezó a invitar a sus vecinos a tomar café, algo inaudito en su edificio. Cuando alguien le preguntaba por su hermana, ella se inflaba de orgullo y contaba historias sobre montañas verdes, sancochos hechos con leña y la generosidad de la gente en Antioquia. Aprendió que la empatía, el cuidado por el otro y la solidaridad no son signos de un país subdesarrollado, sino la prueba más grande de evolución humana. ¿Qué es la verdadera riqueza para ti? ¿Acaso es tener la cuenta bancaria llena pero el alma vacía y la casa en silencio? ¿O es tener la certeza de que, sin importar la tormenta que venga, siempre habrá un vecino dispuesto a ofrecerte un plato de comida caliente y un abrazo sincero?
Colombia le enseñó a una joven del primer mundo que el dinero puede construir casas perfectas y seguras, pero solo la empatía, el amor por la tierra y el sentido de comunidad pueden convertir esas casas en hogares vivos. La próxima vez que veas una noticia sobre un país y creas que sabes todo sobre su gente, detente un segundo. Recuerda que detrás de las pantallas hay millones de manos trabajadoras, corazones inmensos y lecciones de vida que están esperando para cambiarte el mundo. ¿Te atreverías a cuestionar lo que crees que es el éxito, para aprender a vivir de verdad? Si esta historia te ha movido algo por dentro, te invito a que la compartas, dejes tu opinión en los comentarios y reflexiones sobre qué tipo de riqueza estás construyendo hoy en tu propia vida.